como la simbología de qué es lo de las fuerzas que se aplican sobre el material. Entonces tendríamos una muestra de suelo que solo le aplicamos un esfuerzo en sentido vertical. A ese esfuerzo en sentido vertical lo asociamos con la presión, con el esfuerzo principal mayor que se le aplique al suelo, y ya sabemos que se le aplica allí hasta que falle por una de las tres formas: que se agriete, que se ahombe, ¿sí? Sería la segunda opción, o que la deformación sea mayor al 20% de la longitud original que tiene la muestra. Esa es como la mecánica del laboratorio. ¿Qué estoy haciendo en un ensayo de eso? Esto realmente no es una flecha sola, es un esfuerzo que se aplica sobre la cara, sobre las caras transversales de la muestra. ¿Y qué estoy haciendo allí? Estoy aplicando esfuerzos a compresión, esfuerzos que están tratando de reducir la fibra del elemento. Por eso el ensayo se llama ensayo de compresión, porque lo estoy comprimiendo el elemento, estoy reduciendo la fibra del elemento. Y se llama inconfinada porque en sentido lateral, en todo su sentido lateral, no le estoy aplicando esfuerzo. El esfuerzo de confinamiento o el esfuerzo lateral en ese caso es cero. ¿Sí? Por eso se llama ensayo de compresión inconfinada, o sea que no tiene confinamiento. El confinamiento se lo va a dar el valor del sigma 3. ¿Sí? Por eso se llama ensayo de compresión inconfinada. ¿Qué hago? Entonces le aplico esfuerzo hasta que la muestra falle por cualquiera de los tres mecanismos que les he explicado, y lo que se hace es, aquí vendría la representación elástica de esa muestra, de ese ensayo, y esa representación elástica estaría dado, ya eso lo hemos dado en clases anteriores. Lo que estoy haciendo es comprimiéndoselo en un solo resumen. Entonces la representación elástica va a estar dada por la deformación unitaria. Ya sabemos que la deformación unitaria es igual a la deformación dividida entre la longitud original del elemento, entre esta longitud, ¿sí? Y en el eje de las abscisas vamos a tener la cantidad de esfuerzo que vamos a estar aplicándole al suelo. Entonces dijimos que para un ensayo de estos, los suelos blandos iban a fallar de esta forma, ¿sí? Le vamos a aplicar esfuerzo, y van a seguir deformándose y deformándose con pequeñas variaciones de esfuerzo, ¿sí? Entonces los suelos blandos van a tener esta forma de comportamiento elástico, mientras que los suelos duros van a tener un comportamiento de este tipo. ¿Sí? Van a tener un comportamiento de este tipo. ¿Sí? ¿A qué tipo de materiales les puedo aplicar este ensayo? A los suelos de grano fino, es decir, limos y arcillas. Los limos que sean plásticos, ¿sí? Porque hay los limos que no son plásticos, que no son muy plásticos o que no son plásticos. Entonces no le podemos aplicar eso. Y preferiblemente, o sea, aunque se puede utilizar a todos los arcillas y los limos, realmente su condición de resistencia al corte la da para arcillas normalmente consolidadas. Saturadas. Para suelos, es decir, que no ha soportado presiones superiores a las que está soportando en este momento, y los niveles de saturación son altos. Entonces, esta sería la representación elástica del suelo, y en los diagramas de esfuerzo cortante, en la teoría desarrollada por el señor Moore y el señor Coulomb, la representación estaría dada por un eje en el cual en el eje de las abscisas voy a tener la compresión y en el eje de las ordenadas voy a tener el cortante.
¿Ves? Entonces, aquí este tipo de suelos, el suelo de grano fino, que son limos y arcillas, su resistencia al corte va a estar dada en este caso por una resistencia no drenada. ¿Por qué es no drenada? Porque este ensayo lo hacemos en 3 a 5 minuticos. Aplicamos de acuerdo a la dureza del material. Aplicamos carga, y el suelo tiene una permeabilidad muy baja y no se permite que salga agua de la muestra. Por eso lo que medimos en este ensayo es una resistencia no drenada, que nos va a dar un valor de cohesión no drenada. La circunferencia de Moore nos va a dar así, donde el valor de sigma 3 va a coincidir con el 0, porque no le estamos aplicando esfuerzo lateral o de confinamiento al material, y el valor de sigma 1 va a ser este valor, ¿sí? El máximo esfuerzo que le apliqué para que la muestra o se fisurara, ¿sí? O se abombara o tuviera una deformación de más del 20%. Ese valor de esfuerzo es el que voy a graficar acá. Y a ese valor de esfuerzo lo voy a llamar Q sub U. Y Q sub U, que tendría este valor completo, ¿sí? Sería la resistencia a compresión del suelo. ¿Sí? Porque lo que estoy aplicando es un esfuerzo de compresión hasta que se fisure, se abombe o tenga una deformación grande. Esa es la resistencia a la deformación del suelo. El máximo cortante que se desarrolla aquí sería este mismo valor, el valor de C sub U, que sería el valor del cortante máximo que alcanza durante la prueba, va a alcanzar el suelo. Ese valor es igual a C sub U. De manera que, como la compresión es el diámetro y el cortante máximo es el radio, entonces yo puedo decir que C sub U es igual al valor de la compresión dividida por 2 para un ensayo de compresión confinada. Y aquí tendríamos la representación de todo el ensayo. ¿Sí? ¿Cómo se ejecuta la mecánica del ensayo? ¿A qué tipo de suelo se lo aplicamos? ¿Cómo sería su representación elástica? ¿Y cómo sería su representación en la teoría de esfuerzo cortante de Moore-Coulomb? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Señores. Hola, ingeniero. Ya comenzó hace rato, pensé que la clase era a las 10 a las 10 y 15. Yo les pasé por mensaje que podía darle la clase, que la clase íbamos a empezar a las 10 de la mañana. Ah, ya. No me di cuenta. Ahí empezó. Señores, ¿tienen preguntas respecto a lo que les estaba explicando? ¿Está todo claro? Eso es supremamente importante para que puedan diseñar civilizaciones. Bueno. Paso al siguiente ensayo entonces. Voy a pasar una línea por acá. Y entonces en el segundo ensayo tenemos el ensayo de corte directo. Ojo, en este de acá habíamos medido compresiones. En este de aquí ahora vamos a medir cortes. Son dos cosas diferentes. Acá estaba solamente midiendo compresiones, aquí voy a medir cortes. ¿Están viendo bien? Sí. Vamos a medir cortes. Entonces, ¿cómo se ejecuta este ensayo? Dijimos, hay una mesa de corte, tiene una parte fija, esa mesa de corte, tiene una parte fija y tiene otra parte móvil, acá arriba. Esta se llama la caja de corte. Y aquí adentro está la muestra de suelo. Esta es la muestracita de suelo.
¿Qué hacemos en este ensayo? En este ensayo aplicamos una carga que vamos a llamar peso 1, una carga de compresión, ¿sí? Esa carga, la caja de corte se va a encargar de convertir esa carga puntual en una carga distribuida que nosotros vamos a llamar sigma 1, ¿sí? Ya no es una carga, sino que es una presión, porque al dividir la presión entre el área de la caja, me va a dar, al dividir la carga entre el área de la caja, me va a dar una presión, y esa presión la voy a llamar sigma 1. Esa presión la vamos a dejar constante durante todo el ensayo. ¿Sí? Y entonces vamos a empezar a aplicarle una carga en este sentido que vamos a llamar S. S la vamos a llamar S sub I. Ese subíndice I quiere decir que esa carga va a ir cambiando a lo largo del ensayo. Entonces nosotros empezamos desde cero a aplicar, empezamos la aplicación de la carga de corte. Esa carga de corte también va a producir un esfuerzo sobre la caja, ¿sí? A ese esfuerzo lo voy a llamar tau sub I. ¿Sí? Entonces yo aumento la carga hasta que la muestra falla. ¿Cómo falla la muestra? Hay un desplazamiento de la caja en el sentido en que estoy aplicando la muestra. Realmente sobre esta superficie, la voy a sacar acá, esta superficie que es la intersección entre la parte móvil y la parte fija de la mesa, ahí se está aplicando sobre esa superficie un esfuerzo. Lo voy a colocar en forma de flecha, vamos a poner la gordita. Es un esfuerzo en una carga, estamos aplicando un esfuerzo, ese esfuerzo 1, y estamos aplicando, sobre esa cara se va a desarrollar un esfuerzo derivado de este esfuerzo que estoy aplicando, un esfuerzo que voy a llamar sigma X, y se va a crear también un esfuerzo al corte que voy a llamar tau sub X. En el momento en que la caja se desplaza y falla, este par ordenado de fuerzas sigma X tau sub X son la pareja ordenada que el señor Moore nos dijo que producía la falla. ¿Sí? Entonces, yo vengo por acá y anoto sigma X1 dio tal valor, tau sub X1 dio tal valor. Más bien, sigma X1, toma tau sub X1. Retiro esa muestra, tomo otra muestra inalterada, ¿sí? Le aplico otra carga aquí diferente. Esta carga se va a llamar P sub 2, que va a ser igual a 2 veces P sub 1, ¿sí? De manera que esa carga mayor me va a generar un esfuerzo mayor, que también voy a dejar constante, ¿sí? Y entonces voy a empezar a aplicarle nuevamente carga portante. Es decir, voy a repetir el ensayo, pero con un valor de confinamiento mayor, hasta que la muestra nuevamente falle. Cuando falle otra vez la muestra, entonces voy a tener un par ordenado sigma X2, tau sub X2, que me produjo la falla en la segunda muestra. Y paso a una tercera muestra. Por lo menos debo hacer 3. Si hago 4 más, mucho mejor. Igual, hago un P3, le infiero un P3 que me va a hacer el doble de la carga 2, ¿sí? Hasta que falle. Entonces eso me va a dar nuevamente un esfuerzo a compresión de falla y un esfuerzo cortante de falla, ¿sí? Con esos 3 puntos por lo menos o más, voy a dibujar acá en la gráfica de Moore-Coulomb, voy a colocar los valorcitos. Eso. Este sería sigma X1, tau sub X1. Este punto de por acá será sigma X2, tau sub X2.
Finalmente tendré otro punto por acá que es sigma x3, pauso x3. Ya como lo se ahí, lo voy a borrar de acá. No se me trae tanto ese dibujo. Y por esos 3 puntos, así como hicimos hoy, hago coincidir la envolvente de falla, que tiene que ser recta. Y no me quedó recta, pero ustedes saben que tiene que dar recta. Si no, hago una línea de tendencia para que pase equidistante a los puntos. Entonces, aquí leo mi ángulo de fricción interna y leo mi valor de la cohesión, que va a ser este pequeño intersecto aquí entre la envolvente de falla, que es esta, entre la envolvente y el eje de los cortantes. ¿Sí? Entonces, este ensayo se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer no drenado o drenado. Si es para una arena, yo coloco a la arena, ¿sí? Y le puedo colocar las cargas, como la arena tiene bastante permeabilidad, apenas le coloque la carga esta, la carga de compresión, el agua va a empezar a fluir de la muestra, va a salir, ¿sí? Y después de que fluya, voy midiendo cómo va variando la salida del agua. Después de máximo unas 2 horas, ya todo el agua, si la muestra es arenosa, debe haber salido, y entonces empiezo a aplicarle la carga de corte. ¿Qué quiere decir eso? Y se la voy aplicando lentamente. ¿Qué quiere decir eso? Que en todo momento estoy permitiendo que el agua salga de la muestra. ¿Sí? Entonces, para una arena, debo hacer un ensayo drenado, y estos parámetros de aquí se van a llamar Phi' y se van a llamar C', ¿ya? Porque estoy permitiendo, están en términos efectivos en todo momento. Estoy dejando que salga el agua. ¿Okay? Entonces acuérdense que los esfuerzos totales son iguales a los esfuerzos efectivos más los esfuerzos neutros. Si yo dejo un espacio de tiempo aplicándole las cargas para que el agua se disipe, entonces no va a haber agua dentro de la muestra. ¿Sí? Entonces todo el esfuerzo que estoy aplicando se me vuelve esfuerzo efectivo. Y por eso entonces estos parámetros serían efectivos. ¿Sí? Si es una muestra de arcilla, pongo la arcilla, y si la hago fallar inmediatamente, o sea, sin dejar tiempo entre que pongo la carga y aplico la carga horizontal, entonces, como la arcilla tiene baja permeabilidad, al tener baja permeabilidad no se va a salir el agua. Entonces, este valor va a estar en términos totales. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia que voy a estar midiendo ahí, ¿sí?, está en estos términos. ¿Va? Tiene en cuenta la resistencia de los granos y la resistencia que ofrece el agua. Entonces estos parámetros ya no van a llamarse así, sino que van a llamarse un fino drenado o así. Si por el contrario, eso me daría bueno, ¿de qué no hablamos acá en la compresión inconfinada? Que esto me está dando una resistencia a corto plazo para los materiales arcillosos. Solamente el ensayo de compresión inconfinada me sirve para dar resistencia a corto plazo. Este ensayo me puede dar resistencia a corto plazo, como en este caso, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? O yo puedo colocar la muestra, colocarle esta carga, la carga vertical, dejar esa muestra ahí 1 o 2 días, que se salga el agua, y entonces empiezo a aplicarle la carga horizontal después de mucho tiempo. ¿Sí? La norma a veces dice que es a las 4 horas, pero puede ocurrir, si la muestra es muy arcillosa y muy impermeable, que a las 4 horas todavía esté drenando, sacando agua del suelo. Entonces, dejo la carga, puedo darla hasta 1 o 2 días más, que se salga el exceso de agua que hay con esta carga, y entonces la ensayo, le empiezo a aplicar después la carga horizontal. En ese caso, los parámetros se llamarían parámetros pseudo, o sea, consolidados moderados. Podría obtener eso.
Entonces, esto me daría una resistencia a largo plazo de la arcilla. Entonces, si graficamos la representación elástica de esos ensayos, ¿sí? Como hice 3 ensayos, entonces para los suelos blandos voy a obtener 3 gráficas. ¿Sí? 3 gráficas. Esta será para el esfuerzo 1 que utilizamos, esta será para el esfuerzo 2, este constante que utilizamos, y esta será para el esfuerzo 3 que empleamos. ¿Qué calcularíamos aquí? Aquí no vamos a calcular deformaciones horizontales, sino que vamos a calcular verticales, sino que vamos a graficar deformaciones verticales. Esas deformaciones verticales se señalan con una letra gamma, que van a ser igual a el desplazamiento en sentido horizontal, ¿sí? Sobre la longitud original que tiene la muestra. Profe, ¿cómo? Por favor. Vamos a calcular deformaciones verticales, son horizontales y no verticales. Ok, no un momento. Lo escucho súper entrecortado, no sé si hay algo. Nada. Profe, se le está entrecortando mucho, profe. Me pruebo por otro método, porque no. Déjame un segundito, vamos a mejorar este micrófono. Listo, hágame la pregunta, por favor. Sí, porque se producen esfuerzos verticales o horizontales. Creo que dijo la misma palabra. Sebastián, repíteme, por favor. Es que usted dijo que no vamos a calcular esfuerzos horizontales sino verticales. No, al revés. No vamos a calcular esfuerzos verticales y horizontales. Ah, ahora sí. ¿Me escuchan mejor aquí? Es un rebote. ¿Y ahora? Mejor. Está inclinada la pantalla, ingeniero. Y se sigue escuchando un rebote. Sí. Hasta ahora me han oído bien. Bueno. Continúo, muchachos. Sí, aquí vamos a calcular el esfuerzo horizontal, ¿ok? Aquí vamos a calcular deformaciones horizontales, ¿sí? Contra esfuerzos cortantes. ¿Sí? Porque lo que está variando es el valor del esfuerzo horizontal que estoy aplicando, o de la carga horizontal que estoy aplicando, y las deformaciones se me están produciendo en sentido horizontal. O sea, son deformaciones tangenciales. Y sé que esas deformaciones tangenciales las voy a graficar con la letra gamma. Entonces, eso es un poco el resumen de un ensayo de corte directo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ventajas tiene el ensayo de corte directo
sobre el de compresión inconfinada. El ensayo de compresión inconfinada solamente la puedo aplicar sobre suelos de grano grueso. El ensayo de corte directo ya, o sea, solo este ensayo me va a dar valores de cohesión. ¿Ves? Me puede dar valores de cohesión. El ensayo de compresión de corte directo ya me puede dar valores de cohesión y ángulo de fricción. O sea, este ensayo de compresión solamente lo puedo aplicar a suelos de grano fino. Este ya lo puedo aplicar a suelos de grano grueso o a suelos de grano fino. ¿Ves? Nos vamos para el tercer ensayo. Voy a bajar un poco más la cámara para que puedan ver la parte inferior. Me asomo. Creo que pueden ver la parte de abajo del tablero. ¿Sí? Entonces, vamos para el tercer ensayo, que sería el ensayo de compresión y axial. El rey de los ensayos de laboratorio. ¿Ok? Este es el rey de los ensayos de laboratorio porque me da los valores más fidedignos del suelo, porque me simula exactamente las condiciones del suelo. ¿Qué desventaja tiene este ensayo de corte directo? Tiene la desventaja de que yo le estoy señalando por dónde tiene que fallar la muestra. Me va a fallar siempre por la interfase entre la parte fija y la parte móvil del equipo de ensayo. Mientras que aquí no, aquí simplemente me coloco un confinamiento al suelo y hago fallar con unas condiciones. Incluso puedo simular las condiciones reales en que está el suelo, algo que vamos a ver la próxima semana cuando empecemos a ver la parte de consolidación. Entonces, el ensayo de compresión triaxial, su esquema sería, aquí tengo la muestra de suelo. Esa muestra de suelo está metida dentro de una cámara que se llama cámara de confinamiento, esta que estoy dibujando acá. Y tiene unos pistoncitos acá también, donde voy a aplicar otra fuerza. Esa cámara está unida a unas válvulas, las principales de ellas miden la presión hidrostática del suelo, el esfuerzo neutro, y la otra mide la presión de confinamiento. Entonces, en esa cámara, a través de esta manguera, este conducto, que tiene un regulador de presión aquí, yo empiezo a aplicar mediante abrir y cerrar. Bueno, la que está en la universidad es de válvulas, de abrir y cerrar. Me imagino que hay unas digitales en que uno digita el valor de la presión que quiere. ¿Sí? Entonces, a través de un gas o de un fluido, ¿sí? la del laboratorio es con un fluido, ¿sí? Se empieza a aplicar una presión en todos los sentidos a la muestra. La muestra tiene que estar impermeabilizada. ¿Cómo logramos esa impermeabilización? No sé si los chicos que pusieron eso lo dijeron. Le colocamos a esa muestra una capa de látex, un condón, ¿correcto? Un condón lo cortamos por la parte superior y ahí podemos meter la muestra con cierta presión. ¿Con qué objeto? El objeto de eso es que el agua que está metida dentro de la cámara no se meta dentro de la muestra del suelo y solamente se permita por la parte inferior el drenaje del agua que hay dentro del suelo. O sea, solamente puede haber drenaje de la muestra hacia el medio, no del medio hacia la muestra. Entonces se aplica esa presión de confinamiento, entonces la muestra quedará confinada con esa presión. Ya fíjense que a diferencia del ensayo de compresión inconfinada, este que tenemos acá, ya el confinamiento puedo hacerlo cero si me da la gana, o sea, si así lo requiero,
pero puedo ponerle un valor también diferente de 0 porque lo estoy regulando con la válvula. ¿Listo? Y realmente esto no es lo que iría en esta casilla, pero para explicarlo, realmente si yo tengo esta muestra de suelo acá, si usted es el nivel del terreno, y yo tomo esa muestra de allá, de esta profundidad media, que llamo Z, ¿sí? Realmente esta muestra de suelo está sometida a una presión de confinamiento por todas partes, inclusive por acá, inclusive por atrás, ¿sí? Eso va a tener una presión de confinamiento que se llama sigma 3, que este tipo de equipo me permite simularla. Por eso les digo que es el que más representa fielmente las condiciones de la muestra. ¿Sí? Posteriormente, cuando ya le apliqué la presión de confinamiento, entonces voy a aplicarle un incremento de presión adicional, pero solamente en el sentido axial. A ese incremento de presión lo vamos a llamar delta de sigma. ¿Y por qué lo hacemos solamente en sentido axial? Porque cuando nosotros vayamos, esto está sometido también a una presión vertical. ¿Sí? Está sometido a una presión vertical. ¿Sí? Pero cuando nosotros vayamos a construir algo acá arriba, ¿sí? Que ya lo vimos en clases anteriores, nosotros vamos a generar un incremento de presión que es en sentido vertical sobre esa muestra, y ese incremento de presión la va a hacer fallar, bien sea fisurándola, bien sea bombándosela, o puede producir una gran deformación. Entonces fíjense cómo aquí ya vamos encajando todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Para ver por qué vimos los incrementos de presiones. Los incrementos de presiones los vemos para poder determinar las condiciones de la muestra. Entonces yo voy a poder simular acá en el laboratorio a través de un triaxial la verdadera presión de confinamiento que tiene originalmente la muestra, ¿sí? Y si un estructural, llámese Quique, Sergio, Oscar, el que fuere, me da el valor de lo que pesa el edificio, yo puedo saber cuánto es la presión que el edificio le va a transmitir al suelo, y por los incrementos de presión que ya les explicamos cómo era P por B más Z sobre L más Z, de ser más sencillo y se lo expliqué, yo puedo calcular de esta presión que me genera el edificio acá arriba, ¿sí? Cuánto le va a llegar a la muestra. Y entonces simulo lo que está pasando. Realmente es al revés. Yo lo que hago es tomar la muestra, simularle la presión de confinamiento y aplicarle carga hasta ver por cuánto falla. Entonces, si determino con cuánto falla, me voy acá a mi edificación y veo si este edificio le genera una presión tal que la puede aguantar. ¿Por qué? Porque ya lo hice en el laboratorio. Entonces, esta prueba vale un millón 200.000 pesos en el laboratorio. Para nosotros simular acá lo que le va a producir un edificio, que si es de 5 pisos puede costar unos 3.500, 4.000 millones de pesos. Si es de 20 pisos, estamos hablando de 22, 23.000 millones de pesos. Entonces, para yo no embarrarla con los 22 o 23.000 millones de pesos acá, yo hago una pruebita de 1 millón de pesos acá que me simule cómo va a comportarse este suelo que tengo aquí cuando yo le conozca el edificio. Pero lo hago acá en pequeño, hago un modelo pequeño acá, simulándole la presión que realmente tiene. Entonces, empiezo a aplicarle presión hasta que la muestra falle, ¿cierto? Hasta que la muestra falle. Entonces, voy a tener un ensayo 1, esto lo que me va a representar es un ensayo, ¿sí? El primer ensayo, ¿sí? Y esto sí me va a representar el confinamiento, ¿sí? Y entonces voy a tener que ella va a fallar con un incremento 1, ¿sí? De manera que el total de la presión que él va a soportar en sentido vertical, ¿sí? Va a estar dado por, voy a colocarlo acá, sigma 1. Sigma 1 va a ser igual al sigma 1, 1. Eso quiere decir que es el esfuerzo principal mayor de la prueba 1. Va a ser igual al sigma 3, 1, es decir, el esfuerzo de confinamiento de la prueba 1, más el incremento de presión. Y ahora no lo voy a colocar a 1, lo voy a colocar I, mejor, para que ya sepan que es
la muestra o la prueba I. Entonces, prueba 1, prueba I, incremento I, y el valor con que falló fue el valor I. ¿Sí? Igualmente hago 3 pruebas. Entonces voy a tener un sigma 1, 3, un sigma 1, 1, perdón, un sigma 1, 2, que es la máxima presión vertical de la prueba 2, y un sigma 1, 3, que es la máxima presión de la prueba 3. Asimismo voy a tener un sigma 3, 1, que es la presión de confinamiento de la prueba 1, la presión de confinamiento de la prueba 2 y la presión de confinamiento de la prueba 3. ¿Sí? Y eso es lo que voy a graficar acá. ¿Qué voy a graficar? ¿Qué me da el ensayo? Compresiones. ¿Sí? Entonces, de compresión confinada me da compresión. El de compresión triaxial me da compresión. El de corte directo me da valores de corte. Hombre, ahora termino esta gráfica aquí que no se las terminé para suelos duros. Se me pasó ahí cuando paramos un momentito. Ya se las conté para que no pierdan la idea acá. Entonces lo que hago es, si aquí tengo el valor de sigma 3,1, ¿sí? Que fue el primer confinamiento que le aplicamos, y aquí tengo el valor de sigma 1,1, entonces yo grafico mi círculo de Mohr aquí, que este va a ser mi primera prueba, el primer ensayo que hice. Después tengo mi sigma 3,2 acá, y tengo mi sigma 1,2 acá. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que esta ya es la segunda prueba que hice sobre el mismo material. Entonces me va a dar un círculo de Mohr. Voy a hacerlo más largo ese acá. Me va a dar un círculo de Mohr acá. ¿Okay? Confinamiento de la prueba 2. Esfuerzo máximo para la prueba 2. Entonces, este sería mi círculo, mi segunda prueba que hice. Retiro la muestra, pongo una nueva del mismo material. Acuérdense que cuando nosotros sacamos, se los expliqué, cuando sacamos de un tubo Shelby una muestra de suelo, ¿sí? Esa muestra de suelo por lo menos viene de 45 centímetros. ¿Sí? Entonces yo corto la muestra en 3, 1, 2 y 3. Esta es mi prueba 1, esta es mi prueba 2 y esta sería mi prueba 3. ¿Sí? 1, 2 y 3. O sea, tiene que ser del mismo material, ¿sí? Sacado de la misma muestra y que sea inalterado. Es decir, que no hayamos alterado su estructura. Entonces, posteriormente tomamos, y aquí voy a tener mi sigma 3,3, o sea, la presión de confinamiento que genero aquí con la válvula, ¿sí? Para la prueba 3, y eso va a fallar por acá. Y acá voy a tener mi sigma 1,1. Y esta sería mi prueba número 3. Esa es la gráfica. Entonces, ¿qué hago aquí? Tiro una tangente, esa tangente nunca me sale. Digamos que es tangente a los 3. Eso nunca me sale, pero ustedes saben que hay que tirar una tangente y esta es la envolvente de esta ahí. Y esta. Aquí calculo mi valor de 6 y aquí calculo mi valor del ángulo de fricción. Voy a borrar esto acá. Todavía no voy a hacer esta gráfica de aquí, voy a explicarles algo antes. O sea que esto no es el resumen que va allí. Entonces, yo tengo una válvula aquí y válvula acá. ¿Listo? Vamos a pintarla de nueva manera. Entonces, la del agua siempre se asocia al color azul, vamos a pintarla azul. Y aquí está
la llave y el manómetro. Y la del confinamiento, vamos a pintar la negra. Listo. Entonces, ¿qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con la presión de polvo? Hay dos instantes en este ensayo. El primer instante del ensayo es donde aplico la presión de confinamiento, ¿ya? Y el segundo instante es cuando aplico el incremento de presión. O sea, primer instante confino la muestra, segundo instante le coloco presión vertical, aquí y acá, ¿sí? Le coloco presión vertical adicional para que la muestra falle. Entonces, si mantengo la válvula del agua cerrada durante todo el ensayo, ¿sí? Cerrada durante todo el ensayo, quiere decir que no estoy dejando que salga agua de la muestra, ni cuando le aplico el confinamiento, ni cuando le aplico el incremento de esfuerzo vertical, ¿sí? Entonces ese es un ensayo no drenado. A ese ensayo lo vamos a llamar UU, ¿correcto? Que significa no consolidado y no agregado. Ya expliqué qué significaba esas. U es un consolidated y este es un drenated, ¿correcto? No consolidado, no drenado. Por eso las siglas son UU, que son en inglés. No consolidado, no drenado. No permito la salida del agua en ningún momento de la muestra. ¿A quién le aplico ese tipo de ensayo? A los suelos de grano fino, saturados, no consolidados o normalmente consolidados. O sea que una prueba de esta es similar a un ensayo de compresión inconfinada. Una prueba U me va a dar el mismo parámetro de una prueba normalmente consolidada. ¿Cómo serían los círculos de falla para esa prueba? Entonces, tendría las compresiones, aquí los corto, y los círculos me darían así. La envolvente de falla sería una línea totalmente recta. Así el comportamiento de los suelos de grano fino saturados, normalmente consolidados. Los diámetros o los radios, ¿sí?, de los círculos son iguales. Creo que no están viendo. Voy a bajarlo. Los diámetros y los círculos serían iguales, ¿sí?, en una prueba UU no consolidada, no drenada. Entonces, tendrían un valor de CU y el valor de phi sería 0 en este caso, ¿sí? Así se comportan los suelos de grano fino normalmente consolidados. O sea que esta prueba y el ensayo de compresión inconfinada tendrían unos resultados, digamos que equivalentes. Hay otro tipo de prueba que se le aplica también a las arcillas, en la cual durante la aplicación del confinamiento voy a dejar durante mucho tiempo, antes de aplicar esta presión adicional al suelo, voy a dejar que el confinamiento permita, se lo aplico durante mucho tiempo y permito que la muestra drene con ese valor del confinamiento, sin haberle aplicado todavía el incremento de esfuerzo vertical. Después, cuando le aplique el incremento de esfuerzo vertical, entonces ahí cierro la válvula. Entonces, dejo la válvula abierta durante la aplicación del confinamiento, cierro la válvula durante la aplicación del incremento de carga. ¿Sí?
Bueno, este U me va a dar una resistencia, voy a anotarlo aquí, una resistencia a corto plazo. Ya lo habíamos nombrado para el ensayo de compresión inconfinada. Este me va a dar una resistencia ya a largo plazo de la arcilla y voy a aplicársela también a suelos de grano fino, saturado, normalmente consolidado. Si quiero conocer la resistencia a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Antes de hacer la gráfica, vamos a suponer que estoy utilizando un microscopio súper buenísimo, de mucha ampliación de la imagen visual, de muchas CX, unas 500 X o más, y voy a ver la arcilla en estado normalmente saturado. ¿Sí? Tiene mucha agua, eso se lo he explicado con mis dedos. Tiene mucha agua, ¿cierto? Entonces, como tiene mucha agua, ¿sí? Aquí no va a haber fricción entre las partículas. ¿Por qué? Porque el agua está sirviendo de un emoliente, como si fuera un aceite, y las partículas no se están friccionando entre sí. ¿Sí? Entonces, por eso, obtenemos una gráfica en la cual la envolvente es una línea recta que solo me está dando valores de cohesión. Aquí la fricción es cero porque el agua no está permitiendo la fricción entre las partículas. ¿Sí? Ese es el ensayo anterior que dijimos que era UU. ¿Sí? Pero si yo le dejo la carga de confinamiento durante largo tiempo, entonces el agua va a empezar a salirse de la muestra y al irse saliendo de la muestra el agua, ¿sí? Poco a poco, ¿qué va a pasar con las partículas? Las partículas se van a desplazar, van a tener desplazamientos relativos unas con las otras y entonces las partículas se van a empezar a friccionar, a tocar las unas con las otras. ¿Sí? Entonces, esta curva que tengo aquí para una condición UU, como se va saliendo el agua, al salirse el agua hay menos cohesión, porque vimos al inicio del esfuerzo cortante que la cohesión se debía una cosa al tipo de material, al tipo de cementante que había en el suelo, pero también a la cantidad de agua que pueda albergar, a la humedad que podía tener la muestra. Entonces, si el agua se sale, la cohesión empieza a reducirse. ¿Verdad? Hay menor cohesión. Entonces, ¿qué le va pasando a esta cohesión? Esta cohesión va a empezar a reducirse, ¿sí? Las partículas van a empezar a tocarse, van a empezar a friccionarse, y entonces esta envolvente de falla que tenemos en este sentido se va a convertir a largo plazo en una envolvente de falla de esta forma. Entonces, esta sería una resistencia a corto plazo, la del U, y este ensayo que recibe el nombre de CU consolidado, porque dejo salir el agua durante el confinamiento y no drenado porque no permito después que salga el agua durante la aplicación de la carga axial. Entonces voy a tener un comportamiento CU que va a ser un comportamiento de la misma arcilla pero a largo plazo. ¿Sí? En este comportamiento CU, entonces voy a obtener un parámetro de resistencia que ya no va a llamarse cohesión no drenada, sino que se va a llamar cohesión consolidada no drenada. CCU va a ser el parámetro que obtengo del parámetro del ensayo CU. Y voy a tener un ángulo de fricción que se va a llamar ensayo FI-CU. Ángulo de fricción consolidado no drenado. Entonces, con este ensayo me sirve para calcular los parámetros a largo plazo del suelo, el FI-CU y el CCU, ¿sí? de la arcilla. Para eso me uso. Entonces, con este obtengo solamente parámetros a corto plazo, con este obtengo parámetros a largo plazo, ¿sí? Y como puedo ir midiendo durante todo el tiempo, puedo ir midiendo
cómo va variando la presión de poros en el suelo, ¿sí? Entonces, también puedo calcular círculos. Voy a borrar estos círculos a corto plazo porque ya ellos sirvieron para la aplicación. Entonces, para el ensayo C1, los círculos me van a dar así. Uno verde, segunda prueba y tercera prueba. Entonces, para el ensayo C1 me va a dar esto. Dejé ahí la gráfica de corto plazo, simplemente para que les sirviera a ustedes cómo va variando. ¿Sí? Yo construyo el edificio, cuando construyo el edificio no hay drenaje en el suelo, entonces voy a tener esta línea horizontal. Cuando el edificio empieza a drenar el agua durante un tiempo determinado, entonces la gráfica va perdiendo cohesión y va ganando fricción. ¿Listo? Pero este ensayo C1 me permite ir midiendo la presión de poros. ¿Sí? Como me permite ir midiendo la presión de poros, entonces yo puedo hacer unos círculos, eso lo vamos a hacer el miércoles, vamos a hacer ejercicios de eso. Me permite calcular no solamente el círculo, los círculos para la condición C1, sino que me permite restarle la presión del agua y me permite obtener los círculos efectivos. Que simplemente tiene un diámetro van a estar desplazado un poco, porque ya no estoy midiendo en esfuerzos totales, ¿sí? Estos círculos completos que están midiendo esfuerzos totales, es decir, el esfuerzo efectivo más esfuerzo neutro, mientras que los círculos que están segmentados solamente me están midiendo el esfuerzo efectivo, no me están midiendo, o sea, le estoy restando la presión que está en. Entonces, de esos círculos segmentados, también voy a tirar una tangente. Ahora nos vamos a de ahí voy a obtener una cohesión efectiva y voy a obtener una fricción efectiva. Aquí le voy a poner, aquí qué parámetro puedo obtener, valor de la cohesión no drenada. ¿Qué parámetro puedo obtener aquí? Puedo obtener cohesión consolidada no drenada, ángulo de fricción consolidado no drenada, y puedo obtener cohesión efectiva y puedo obtener el phi efectivo. O sea, puedo obtener parámetros en condiciones totales y parámetros en condiciones efectivas con este ensayo seguro. ¿Listo? Por último, ahora les hago este del C1 aparte. Por último, hay un ensayo, podemos dejar las válvulas abiertas durante todo el ensayo. A ese ensayo se le llama consolidado drenado. No sirve para los suelos de grano fino preconsolidados, es decir, que han soportado cargas superiores a las que soportan actualmente. No sirve para eso y no sirve para los suelos de grano grueso para calcular los parámetros de resistencia del corte de los suelos de grano grueso. En ese ensayo aplico la presión de confinamiento y las válvulas están abiertas en todo momento. Aplico el incremento de esfuerzo y también la válvula sigue abierta. O sea que
está agregando. Eso que sí, agrega girado. Súper entrecortado. No sé si solamente seré yo. ¿Cómo? Le escucho súper entrecortado. No sé si solamente seré yo. Sí, Yo también ingeniero, escucho se súper entrecortado. entrecortado. ¿Hace rato o apenas ahorita? Ahorita. Ahorita. Ok. ¿Mejor o no? Continúa a ver si se le entiende mejor. Vamos a ver. Y también veo la imagen súper borrosa. La imagen Sí, la veo profe. También, profe. Uno tiene que estar muy pendiente a lo que dice usted, profe, porque no se ve nada en el tablero. Y enseguida el audio bien malo. no se ve. O sea, a veces sí se ve, pero a veces como que se mueve un poquito y se ve borroso enseguida la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? No, ingeniero, pues a mí no me parece. ¿No? A mí tampoco me aparece. Nada, profe. Creo que sí. Nada aún. No, ingeniero, a mí no me aparece. Ahora sí. Nada. Otra vez no puedo quitar. Aún no la aparece en mi pantalla. Yo no la puedo ver. Ah, profe, no aparece. Nada. A mí no me aparece, ingeniero, todavía no me aparece la cámara. A mí no me parece nada, ingeniero. Ahora sí. Ya, ahora sí. Bueno, sí. Sí, ahora sí. Estoy enfocándola. Díganme dónde se ve bien. Ahí se ve bien. ¿Ahí? Ahora te quedó torcido. Bueno, ya eso, Ahí. eso lo arreglo.
ingeniero. Sí, ingeniero, ahí se ve. Vale, perfecto. Ok. Sí, bien. Entonces, señores, les decía que durante el ensayo consolidado drenado dejamos abierta para que salga el agua durante todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, me permite en los suelos de grano fino preconsolidados, serían estos, bueno, estos tendrían, vamos a hacerlo conforme a la realidad. Así. Para los suelos de grano fino preconsolidados, nos permitiría obtener un valor de cohesión efectiva aquí, ¿sí? Con un angulito de fricción pequeño, porque los suelos de grano fino tienen ángulo de fricción pequeño, un ángulo de fricción efectivo, ¿sí? Y para los suelos de grano grueso, si no tienen cohesión, ¿sí? Entonces me permitiría obtener un ángulo de fricción efectivo, ¿sí? Porque aquí en todo momento se está disipando el agua, entonces en todo momento el agua en este ensayo es cero, ¿sí? Entonces, por eso los valores que obtenemos aquí siempre son de cohesiones, de parámetros efectivos del suelo. Entonces aquí obtenemos los valores de phi' y de C' son los parámetros que obtenemos aquí. ¿Sí? Estos son los parámetros obtenidos en cada uno de esos ensayos. Los suelos mixtos se comportan como los suelos preconsolidados, como los suelos de grano fino preconsolidados. Tienen valores de C y tienen valores de phi. ¿Qué es un suelo mixto? Un suelo mixto es aquel que tiene un pasado 200, como se nos ha explicado en algún momento, y ese pasado 200 está entre el 30 y el 70%. ¿Sí? Eso me asegura que tanto de suelo de grano fino como de suelo de grano grueso hay por lo menos un 30% del material, que es lo que define la norma colombiana como un suelo mixto. ¿Qué dice la norma colombiana que es un suelo mixto? Un suelo que al menos tiene un 30% de suelo de grano grueso y un 30% de suelo de grano fino. Eso quiere decir que si por el tamil número 200 pasa un 30%, este 30% será de suelo de grano fino, ¿sí? Y tendría un 70% de suelo de grano grueso. Entonces cumpliría con que mínimo tienen 30 y 30. Y en el 70% quiere decir que el 70% sería de suelo de grano fino y habría un 30% de suelo de grano grueso. Entonces se me cumpliría la norma. Es decir, con pasa 200 entre el 30 y el 70%, lo que voy a tener es un suelo que no se comporta ni como una arena, ni se comporta como una arcilla, sino que tiene un comportamiento mixto, porque tiene un porcentaje apreciable de suelo de grano grueso y tiene un porcentaje apreciable de suelo de grano fino que determina su comportamiento. ¿Sí? Entonces, en este tablero lo que quería hacer era como un resumen de esos tres ensayos, que es la forma, además del SPT que vimos esta mañana, hicimos las correcciones, que es la forma como obtenemos los parámetros de resistencia al corte. Fíjense que esta mañana tomamos los números de golpes, los corregimos por energía y calculamos el valor de la cohesión no drenada. ¿Sí? De la cohesión no drenada para las arcillas. Es lo mismo que nos está dando un ensayo U o lo mismo que nos está dando un ensayo de compresión inconfinada. ¿Sí? Después tomamos los parámetros de los números de golpes, los corregimos por energía y confinamiento para una arena y obtuvimos un valor de ángulo de fricción
efectiva para los suelos arenosos. Entonces nos está dando los mismos parámetros que un ensayo triaxial CD, o nos da los mismos parámetros que empleamos en un ensayo de corte directo cuando lo hacemos sobre una arena, ¿correcto? Entonces, tanto los ensayos de laboratorio como los ensayos de campo, lo que buscan es determinar los parámetros de resistencia al corte, el C y el Φ, para diferentes condiciones de análisis de los suelos, ¿cierto? Si tengo una arcilla, tengo que utilizar parámetros drenados y parámetros consolidados no drenados para calcular su resistencia a corto plazo. Si estoy en el caso de una arena, simplemente utilizo parámetros efectivos. ¿Sí? Por otro lado, voy a poner esta línea acá. Creo que me faltó acá. Me faltó esta parte superior. Me faltó esta parte superior, que los suelos, cuando están duros, porque ya eso se lo he mencionado en varias ocasiones, su comportamiento va a ser este. Entonces aquí tendría un sigma 1, un sigma 2 y un sigma 3. Esto es para suelo duro. Ojo, esta es una prueba que se hizo para un suelo blando, ¿sí? Aquí le pongo también la de los suelos duros, pero no quiere decir que son las 6 gráficas. Así darían los suelos blandos, así darían los suelos duros. ¿Listo? Una vez obtenido todo esto, ya puedo borrar y realmente hacer acá ya la gráfica para los triaxiales. Entonces, la gráfica de los triaxiales sería igual. Suelos blandos, ¿sí? Solamente que aquí no grafico los sigma 1, sino que lo que mantengo graficado aquí son los sigma 3. Este sería para el sigma 3, 1. Este sería para la prueba 2 y este para el sigma 3, 3. Y los suelos duros se comportarían así. Aquí lo que mantengo constante son las presiones de confinamiento. Entonces, para suelos duros sería esto, para suelos blandos el comportamiento sería así. Entonces, tendría un ensayo UU y explicamos que en el ensayo UU los círculos de Moore tienen el mismo diámetro todos. Y la envolvente de falla sería una línea recta. Y obtendríamos el parámetro que se llama la cohesión no drenada. Para un ensayo CU, entonces tendríamos unos círculos de Moore en condiciones totales, en el cual vamos a tener un CCU y vamos a obtener aquí un FICU. Y por otro lado, vamos a tener otros círculos que van a estar en condiciones efectivas, que son estos rojos que estoy dibujando acá. Que van a tener un envolvente de falla distinto. Y de ese envolvente de falla voy a obtener un parámetro aquí que se llama el CCU. Y su inclinación voy a obtener una inclinación que se llama FICU. Ah, no, mentira, esos son los anteriores. Phi efectivo y C efectivo. Y para un ensayo CD voy a obtener para un suelo de grano fino
un phi prima. Y si el suelo es mixto o una arcilla preconsolidada, entonces voy a tener un C' aquí y voy a tener un phi' acá, ¿sí? Para suelos mixtos o para arcillas preconsolidadas. Entonces aquí tendríamos un resumen en este tablerito de los 3 ensayos de laboratorio: el ensayo de compresión inconfinada, el ensayo de corte directo, cómo sería su representación, y el ensayo de compresión triaxial. Tenemos la mecánica del ensayo en los primeros cajones, tenemos los resultados elásticos de los ensayos y tenemos el comportamiento según la teoría de Mohr-Coulomb en esta parte de acá. Pregunta, muchachos. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a dar hasta ahí. En la próxima clase vamos a hacer un ensayo de compresión confinada, un ensayo de corte directo y 2 ensayos de compresión triaxial. No vamos a resolver la parte de laboratorio. Yo les traigo un formato, ¿sí? Y en el formato les explico esto es esto. No voy a hacer los cálculos, eso lo van a hacer con el monitor. Y hacemos unos ensayos, unos ejercicios, ¿sí? En los cuales les enseño cómo graficar los círculos y todo eso, y obtener los parámetros para cada una de las condiciones que hemos mencionado. Entonces hacemos en la próxima clase 3 o 4 ejercicios, ustedes me van a acompañar para la próxima clase. Entonces tengan listo regla, transportador, y una hoja milimetrada. ¿Listo? Es lo que vamos a necesitar para la próxima clase. Los que quieran hacerlo en Excel y manejen esos gráficos perfectamente en Excel y sepan hacer circunferencias en Excel, ¿sí? Lo pueden hacer en Excel. ¿Listo? No hay ningún problema con eso. Bueno, si no hay preguntas, me despido por el día de hoy. Nos vemos el miércoles a las 6 de la mañana. Muchas gracias. Hasta luego.